Tenemos un tema aclaratorio en esta mañana del Grupo Entendidos en los Tiempos. Tenemos 43 personas en el chat todavía y queremos aclarar el tema con respecto a los 144,000. ¿Quiénes son, según la Biblia y el Espíritu de Profecía? Y si el número para nosotros, ¿no? Como intérpretes de la palabra, es simbólico o es literal, de acuerdo a la palabra y de acuerdo al Espíritu de Profecía. Bienvenido, hermano David Beltrán. El tiempo es tuyo. Bueno, ya el pastor ha establecido en el tema que estamos tratando las bases del juicio, ¿cierto? Ahora, lo que debemos entender en este tema es que no todo está totalmente entendido, pero hemos tratado de, por la gracia del Señor, hemos tratado de entender un poquito más a profundidad lo que el cielo está diciendo. Eh, en temas pasados se venía hablando acerca de que los 144,000 tienen un proceso. Y entonces se decía que en el capítulo 7 hay un grupo de 144,000 que no han alcanzado toda la perfección, que están en cierto nivel y que luego en el capítulo 14 ya estos 144,000 han alcanzado un nivel mucho más elevado. Es una postura y pues también es respetable, ¿cierto? En el caso de lo que yo personalmente he entendido, es que no hay, o sea, en lo que yo he entendido es que hay un grupo en cierto momento de 144,000 y hay otro grupo de 144,000 dependiendo del ministerio donde se ubica. Si partimos del capítulo 6, en el quinto sello, habla de que cuando se abre el quinto sello, vivo bajo las almas de altar, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y el testimonio que, que habían dado, y clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces le dieron a cada uno un vestido blanco y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completaran sus conciertos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Y luego vienen los eventos que preceden al comienzo del evento del juicio y finalmente la pregunta: el gran día de su ira ha llegado y quién podrá quedarse en pie. Y la respuesta entonces la del capítulo 7, los 144,000. Ahora, en este punto debemos aclarar algo bien importante, y es que los que están bajo las almas piden, bajo el altar piden que se inicie el juicio, piden justicia y ante esta petición el cielo da como respuesta que se le va a dar el vestido que representa obviamente la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, y se les pide que descansen un tiempo más. En el capítulo 7, entonces, se habla del proceso del sellamiento, del juicio, y habla de los grupos que están en el juicio. Habla de las tribus de los hijos de Israel y menciona su número, ¿cierto? Ahora, la pregunta que se hizo en días pasados, si era un número literal o simbólico, debemos entender que si el capítulo 7 es simbólico, el número tiene también que ser simbólico. ¿Por qué? Porque está hablando de las tribus, o sea que entonces solamente los de las tribus literales de Israel serían los sellados. Obviamente, si el pueblo de Israel, del antiguo Israel, dejó de ser el pueblo de Dios a partir del año, bueno, confirmaron su apostasía en el año 34, pues ya no es literal, es simbólico. ¿Y qué evidencia podemos encontrar acá? Dice que después de que oí el número de los sellados, versículo 4, y hace toda la descripción de cada tribu, cuántos son sellados, esto sin contar que aquí se sacan a unos de las 12 tribus que Jacob mencionó antes de morir,
y se colocan a otros. En el versículo 9 dice, después vi una gran multitud que ninguno podía contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Estaban ante el trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Entonces, dice que Juan escucha el número y cuando escucha el número, él luego se voltea para ver lo que sigue y entonces ve una gran multitud. No son dos grupos diferentes. Lo que yo entiendo acá y lo que podemos apreciar es que el número que él escucha es 144.000, pero cuando usted voltea a mirar quiénes son los 144.000, ve que no son 144.000 literales, sino que es una gran multitud que nadie puede contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Punto número uno, que podemos entender que no son literales, sino son simbólicos. ¿Por qué? Porque el capítulo es simbólico, tiene un simbolismo. Ahora, estos 144.000, aquí hay una pregunta, y en el versículo 13 dice que uno de los ancianos, los 24 ancianos, me preguntó, dice Juan, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿a quién se lo dio ropa blanca? A los que estaban clamando bajo el altar, del capítulo 6. Ahora, estos del capítulo 6, en el quinto sello, ya empezó el juicio. ¿Ya está terminando el juicio? ¿O estaban pidiendo que empezara el juicio? Que empezara. Obviamente no había empezado el juicio. Es decir, que son anteriores a 1844. Y aquí nos va a dar un detalle de la ubicación del tiempo de estos santos. Dice, entonces uno de los ancianos, versículo 13 del capítulo 7, entonces uno de los ancianos me preguntó, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Quiénes son y de dónde han venido? Y pues Juan, obviamente, él no sabe quiénes son y de dónde han venido. Y entonces le dice en el versículo 14, y yo le respondí, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de la gran tribulación. Y aquí nos da un detalle bien importante. Han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono y les sirven día y noche en su santuario, y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Muy bien, dejamos hasta ahí. Entonces, a Juan le preguntan quiénes son y de dónde han venido. Él no sabe y entonces uno de los 24 ancianos Perdón, responde, hermano. sí. Hermano Luis, por favor, ciérrale el micrófono ahí al hermano. Qué pena, gracias. Ok, Al hermano que está Señor, interrumpiendo, ya. ¿no? Hermana Aide. muy bien. Entonces dice, ¿quiénes son y de dónde han venido? No, le Cerró el cerró el micrófono, micrófono hermano. al hermano David. Estos son los que han venido de la gran tribulación. Gran tribulación. Tenemos que ubicarnos entonces en el tiempo. ¿Dónde se menciona la gran tribulación? Obviamente, tenemos que ir a la descripción que nuestro Señor Jesucristo hace en Mateo 24. La gran tribulación de aquellos días, y que por cierto el Señor dice, y si este tiempo no fuere acortado, pues ninguno se salvaría. Y cuando se dio esa gran tribulación, cual nunca hubo y no la habrá jamás, según dice el mismo Señor en Mateo 24. Pues en el periodo de la Edad Media, el poder del cuerno pequeño, los 1260 años profetizados en Daniel 7, el tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, capítulo 12 de Apocalipsis, los 42 meses o los 1260 días, capítulo 13 de los 42 meses, en Apocalipsis, este tiempo
es el tiempo de la gran tribulación. Hay veces que confundimos este tiempo de la gran tribulación, y lo repite el Señor, cual nunca volverá a verla. ¿Vendrá tribulación? Claro. ¿Tendremos tribulación para el fin del tiempo? Claro que sí habrá gran tribulación, pero no en la extensión ni en la magnitud que se vivió en este tiempo. Por eso dice, no la ha habido ni la habrá jamás. Entonces, estos que están acá, estos 144,000, son los que han salido de la gran tribulación. Ahora, ¿a qué tiempo en el santuario, a qué tiempo o a qué espacio, a qué ministerio correspondería entonces estos redimidos de la gran tribulación? Estos 144,000 que salieron de la gran tribulación, ¿a qué departamento, a qué ministerio del santuario corresponderían? Lugar Al santo. lugar santo. Exactamente, exactamente. Correspondería a los del lugar santo. O sea, que en este punto podríamos entender fácilmente que hay un grupo de sellados de 144,000 simbólicos del lugar santo. Y luego dice, han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Luego menciona entonces que por esta razón están ante el trono de Dios y le sirven en su santuario día y noche. Aquí vamos a hacer ahora un enlace con, con el capítulo 14, pero un momentico que quiero analizar aquí algo especial. Estos que están acá, dice, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Entonces ya nos da la respuesta, estos son los que han venido de la gran tribulación. Muy bien. Ahora, en el capítulo 14 aparece nuevamente un grupo de 144,000. ¿Son los mismos o son otros? Vamos a analizar. Son otros. Entonces mire, dice el versículo 1, entonces miré y vi al Cordero de pie en el monte de Sión. ¿Dónde está el monte de Sión? ¿Qué lugar es el monte de Sión? Nueva Jerusalén. En el capítulo, en primeros escritos, en el capítulo 1, mi primera visión, cuando la señora White describe el recorrido que están haciendo el grupo en el que ella está, ella menciona que ella llega a una parte como alta y entonces ve el templo de Dios en el monte de Sión. Y a propósito, ayer compartíamos con algunas personas que el enemigo es bien astuto, ¿no? Porque en la descripción que les invito para que ustedes lean el capítulo 1 de primeros escritos, dice que llegaron a ese paraje donde estaba el templo santuario de Dios y que este templo estaba rodeado por 7 colinas. Satanás siempre va a tratar de usurpar y de plagiar lo que Dios hace. ¿En dónde está en este momento el templo de Satanás? En Roma. Está rodeado por Por 7 colinas. colinas. O sea, Satanás es bien astuto. Si alguien de pronto llegara a leer, sí, puede ser entonces allí el mismo símbolo, ¿cierto? Ahora, dice que estaba con él 144,000 en el monte de Sión. La pregunta es, ¿están literalmente en el monte de Sión? ¿O están simbólicamente en el monte de Sión? ¿Qué está en el monte de Sión? Está el templo de Dios, el santuario de Dios. Y dice que estaban de pie y vi al Cordero de pie en el monte de Sión. El Cordero Cristo Jesús, en este momento, ¿en dónde está? ¿En qué lugar del santuario está? ¿En qué Santísimo. En el lugar santísimo.
Ok. Es decir, que aquí en el capítulo 14, Juan ve el final del juicio. Está el Cordero ante el Padre en el monte de Sión haciendo su obra. Y acordémonos que lo que hacía el sumo sacerdote, Hermano, sí, era registrar hermano los David, nombres de los redimidos. Señor, ¿por, por qué yo puedo entender, por qué yo puedo entender lo que usted menciona, que está al final del juicio? Porque porque todavía esta vez, porque todavía lo ve como cordero y no como rey. exactamente, Porque si lo hubiese visto con corona sobre su cabeza, ya estuviese al final, o sea, ya el juicio terminó. hubiera terminado. Exacto, Por eso usted menciona, por eso usted dice que está dentro del periodo del lugar santísimo, pero al fin del juicio. ¿Es eso? exactamente. Sí, señor. Exactamente eso es lo que estamos entendiendo, Gracias, ¿cierto? gracias, hermano. A usted muy amable por su aporte. Dice, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre del Padre escritos en sus frentes. Ahora, esta, esta acción de el nombre escrito en su frente, ¿a qué nos hace alusión? ¿A qué nos hace alusión? A los que ¿A qué? pasan, a los que son justificados o a los que son aceptados en el proceso del juicio. Ok, y eso se llama el El sellamiento. sellamiento. O sea, aquí ve Juan que los 144,000 son sellados en su frente. Por eso tienen el nombre del Padre y del Cordero. ¿Qué significa tener el nombre del Padre y del Cordero? ¿Qué dice Padre? ¿Qué dice Cordero? Porque es el ¿O qué? padre y el hijo los que están ahora mismo en el juicio. Exacto. Pero el hecho de decir que tiene el nombre y del Padre, el nombre del Padre y del Cordero en su frente, significa, acordemos que los nombres tienen que ver con el carácter. Es decir, que estos que están aquí acompañando al Cordero en el juicio han recibido por la gracia del Señor en el juicio el carácter del Padre y del Hijo. Por eso, si hacemos un enlace con lo que el Señor en San Juan 14:3 dice, y yo vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Porque el Señor viene por aquellos que piensan, tienen el pensamiento y el carácter de Él. Por eso os tomaré a mí mismo, a aquellos que hacen lo mismo que yo, piensan como yo, actúan como yo. Ese es el punto. Ahora dice, y oí una voz como de estruendo de muchas aguas, como el estampido de truenos, sin embargo era el sonido de arpistas que tañían sus arpas, cantaban un cántico nuevo ante el trono y ante los cuatro seres vivientes y ante los ancianos, y ninguno podía aprender ese cántico sino los 144,000 que fueron redimidos dentro de la tierra. Ahora, aquí estos están cantando el cántico nuevo, un cántico que nadie puede cantar porque es el cántico de la experiencia de ellos. A los del capítulo 7 se les dicen, descansen, quédense ahí. Van a ser completados el número de los 144,000, perdón, de los consiervos de ustedes, consiervos. Pero aquí, estos 144,000 no se les pide que descansen, sino que se les da, se les escucha un cántico nuevo. Están cantando. Y luego dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados dentro de la tierra, de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallado engaño porque son sin mancha.
Aquí hace alusión a algo especial que nosotros hemos estudiado también. Dice que estos son vírgenes. Ahora, en qué momento de la historia y en qué momento profético aparece entonces la parte de las vírgenes? ¿A qué, dónde nos ubicamos en la Biblia, en otra parte, las vírgenes? 1844. Ok. En el capítulo 25 de Mateo habla de las vírgenes, unas que eran sinceras, unas que habían hecho provisión, las vírgenes sensatas y las vírgenes fatuas, las vírgenes negligentes. Las que estaban vestidas, las que tenían provisión, entraron. O sea que aquí está haciendo alusión a estas vírgenes. Las que entraron con el novio. ¿A dónde entraron con el novio? A la boda. ¿Qué es la boda? Según dice la palabra del Señor a través de su sierva, en palabras de vida y gran maestro, dice, y también en Conflicto de los Siglos, dice que la boda es el acto de que Cristo sea investido como Rey de Reyes y Señor de Señores en el juicio. Es decir, la boda es el juicio. Las vírgenes que entraron con el novio entraron a juicio. Y aquí dice que estas son vírgenes porque no se contaminaron con mujeres. Es decir, cuando se recibió la verdad, el Evangelio en toda su plenitud, no se volvieron atrás. Las que se volvieron atrás en la parábola de Mateo 25 son las que en el capítulo 17 de Apocalipsis las vemos convertidas en las hijas de la ramera. En este caso, estos son vírgenes porque no se contaminaron y por eso pueden seguir al Cordero por donde quiera que va. En este punto, podemos entender que no son los mismos 144 del capítulo 7, sino que estos son los del capítulo 14, son otros grupos de 144,000. ¿Y qué evidencia podemos entonces mostrar en la palabra de Dios? Bueno, aquí, en los del capítulo 6, que están clamando por justicia, pertenecen a los mártires de la Edad Media. No había empezado el juicio. Y otra evidencia es que hasta el capítulo 10 de Apocalipsis, cuando se apertura el lugar santo, desde el capítulo 4 se abre la puerta en el cielo, Juan entra a esa puerta en el cielo, es decir, Juan entra al lugar santo. Aquí en el capítulo 10 hay una transición. En el capítulo 10 es la transición entre el capítulo 10 y el capítulo 11, es la transición entre el paso del santo al santísimo, porque aquí en el versículo 19 del capítulo 11 dice, entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario. Hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Aquí estamos mirando la apertura del lugar santísimo. ¿Dónde están los que claman? En el lugar santo. Pero aquí hay un sellamiento de 144,000. O sea que podemos, a mi parecer, en lo que yo he entendido, podemos entender que hay un grupo de 144,000 sellados en el lugar santo y hay un grupo de sellados en el lugar santísimo. Y la señora White, cuando en el mismo capítulo primero de Primeros Escritos, cuando describe, dice que ellos, el tiempo, lástima que no tenemos el tiempo porque se nos fue ya el tiempo, pero podemos más adelante estudiar un poquito más y profundizarlo con el Espíritu de Profecía, paso a paso. Dice que los 144,000 fueron llevados, fueron levantados
ella estaba dentro de los 144.000 que forman parte de los que reciben el mensaje del tercer ángel, capítulo del conflicto de los siglos titulado La recompensa de los santos. Lo podemos ampliar un poquito más. Dice que ella iba con el grupo de los 144.000, en este caso, estos del lugar santísimo, porque dice que fueron los que murieron o vivieron en el mensaje del tercer ángel. Y en el camino se encuentran con un grupo, ustedes lo pueden encontrar ahí, se encuentran con un grupo, también vestidos de ropa blanca, pero tenían un borde rojo. Y ella los ve y se saludan, y entonces le pregunta a Jesús, dice que ella le pregunta a Jesús, ¿y estos quiénes son? Mire que es la misma pregunta que le hace uno de los 24 ancianos a Juan, ¿y estos quiénes son? Y dice que Jesús le dice, estos fueron los mártires que salieron de la gran tribulación. ¿Y por qué no estaban con ellos si fuera un solo grupo de 144.000? ¿Por qué no estaban con ellos? Ah, porque es que es otro grupo. Es otro grupo. Pero en su conjunto, los 144.000 dice que forman un cuadro perfecto. O sea, no hay distinción que porque fueron redimidos del lugar santo o del lugar santísimo, no hay distinción para el Señor. Es lo que yo he entendido y lo que les puedo compartir. ¿Qué debemos nosotros entender? Que nosotros hemos sido llamados a la obra suprema final. Y que es importante que nosotros entendamos estos aspectos para que nuestro registro sea el que describe Apocalipsis capítulo 14. Aquellos que cuando tomamos la palabra del Señor no nos movemos, no nos devolvemos, porque Satanás va a hacer todo lo posible y lo imposible para que nosotros perdamos de vista la hora y la obra a la que hemos sido llamados. Lo que decía hace un momento el pastor. Hay muchos obreros, pero hay obreros que son obreros certificados para el trabajo que se está realizando ahora en el lugar santísimo. Hay otros obreros que están trabajando en la viña, pero en un tiempo y aún en una obra que no es la que se está realizando. Nosotros somos los que debemos estar dándole el sonido certero a la trompeta. ¿Por qué? Porque estamos a punto de cumplir la profecía que se da en Apocalipsis 18, que se conoce proféticamente como el fuerte pregón. El fuerte pregón. Si no hemos sido nosotros iluminados, si la iglesia no ha sido iluminada, ¿cómo podremos entonces iluminar al mundo? Porque dice aquí, después de esto vi otro ángel, y lo que también hemos entendido, para que quede bien clarito, es que no es un cuarto ángel. Nosotros no podemos colocarle número a lo que Dios no le ha colocado número. Dios ha colocado bien en claro, Dios ha colocado bien en claro que hay un primer ángel, que hay un segundo ángel, que hay un tercer ángel, pero Dios no ha dicho y hay un cuarto ángel. Lo que hemos estudiado en el Espíritu de Profecía es que este ángel del capítulo 18 es el complemento, así como hubo un clamor de medianoche, un fuerte pregón en el mensaje del primer ángel, que se le dio fuerza, y es el clamor de medianoche. Para el mensaje del tercer ángel también hay un refuerzo, y este refuerzo es la repetición del mensaje del segundo ángel, porque usted no encuentra un mensaje diferente.
ha caído Babilonia. ¿En qué mensaje está? En el segundo ángel. Solo que hay dos cosas importantes en este mensaje. Uno, que el mensaje del segundo ángel solamente tiene una mención de el por qué ha caído, y es una mención corta. Dice en el capítulo 14, versículo 8, un segundo ángel le siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia, la que ha dado a beber a las naciones del vino del furor de su fornicación. Pero no amplía los detalles. En cambio, aquí en el capítulo 18 dice, vi descender del cielo otro ángel con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria, y clamó con potente voz, ha caído la gran Babilonia. ¿Ve que es el mismo mensaje el segundo? No es un cuarto mensaje, es el mismo segundo mensaje. Y ahora menciona el por qué ha caído, porque en el capítulo 14 solamente dice, porque ha hecho beber del vino del furor de su fornicación a las naciones de la tierra. Pero aquí detalla qué es el vino. Dice, y se ha vuelto habitación de demonios, guarida de todo espíritu impuro y albergue de toda ave sucia y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su excesiva lujuria. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis sus plagas. ¿Hay otro mensaje? ¿Hay un cuarto mensaje? No, es el mismo segundo mensaje. Este viene a darle fuerza, viene a darle el poder, viene a darle el punto máximo al mensaje del tercer ángel. ¿Por qué? Hermano, Porque hermano señor, David y hermano, el segundo mensaje, el segundo ángel, los introduce al juicio en 1844, ¿sí? exactamente. Y el Sí, señor. segundo ángel aparece al final del juicio, para finalizar el juicio e introducirnos a la Nueva Jerusalén. Perfecto. Es una obra maravillosa cómo está esta dinámica, ¿no? El Señor hace las cosas perfectas. Amén. Ahora, este mensaje del segundo ángel no tuvo su cumplimiento perfecto. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos el grueso del mensaje del primer ángel, dura desde 1833, noviembre de 1833, cuando fue el gran fenómeno de la caída de estrellas, y es ahí donde se comienza a predicar en forma poderosa el mensaje del primer ángel. La hora del juicio, la venida de Cristo, comienza por José Wolf y por Guillermo Miller en 1833 con todo su poder, aunque ya venía sonando desde 1821. Pero el poderoso mensaje comienza con toda su fuerza en 1833 hasta 1844, exactamente el 21 de marzo de 1844. Del 21 de marzo al 21 de octubre tiene poder el mensaje del segundo ángel. Fueron 6 meses, nada más, 6 meses. Comparado con 10 años del mensaje del primer ángel, es una cosa muy mínima. Por eso viene ahora, en el tiempo del fin, en el final del tiempo, viene este mensaje a reforzar de forma poderosa el cierre del mensaje del tercer ángel para que tenga un cumplimiento perfecto. Entonces, el mensaje del segundo ángel, enlazado con el mensaje del tercer ángel. Y recordemos que es una cadena, es un ancla que no podemos separar. Los mensajes Hermano David, de pronto, concluyendo, entonces, esta gran multitud de Apocalipsis 7:9 no predicó el mensaje del del tercer juicio. ángel, del juicio, ¿no? Es interesante, o sea, este argumento es fuerte, ¿no? Y usted lo analiza, está claro allí en la Biblia. Ellos no predicaron el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? Exacto, porque la razón que da, digamos, la evidencia que da el capítulo 14 es por qué son vírgenes.
¿En qué participaron? ¿Qué hicieron? Y inmediatamente viene el versículo 6 en adelante la descripción del mensaje de los 3 ángeles. Estos no participaron del evangelio eterno final, el mensaje de los 3 ángeles, los del capítulo 7. En cambio, estos del capítulo 14 son los que participaron del evangelio. Inmediatamente lo se ve en el versículo 14 en adelante, se ve la venida de Cristo. Entonces es bien interesante. Ellos anuncian el juicio como algo futuro. O sea, ellos anuncian el juicio como algo futuro al tiempo de ellos. ¿Sí? Exacto. Mientras Así que es. estos del capítulo 14 están en el juicio y en el desarrollo del juicio y participando de la obra del mensaje de los 3 ángeles. Vamos a dar un texto del espíritu de profecía para hacer como un cierre respecto a los 144,000, que dice lo siguiente. El último capítulo, el capítulo 43, dice: entonces Cristo aparece a la vista de sus enemigos, muy por encima de la ciudad, sobre el fundamento de oro bruñido. Hay un trono alto y encumbrado. En el trono está sentado el Hijo de Dios, y en torno suyo están los súbditos de su reino. Ningún lenguaje, ninguna pluma puede expresar ni describir el poder de su majestad, de Cristo. La gloria de su Padre envuelve todo al Hijo. El esplendor de su presencia llena la ciudad de Dios, rebosando más allá de las puertas e inundando toda la tierra con su brillo. Dice: inmediatos al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás, pero que al cual, si son arrebatados del fuego, siguieron luego al Salvador con profunda, intensa devoción. Ese es un grupo. Vienen después los que, si vamos al tiempo del orden cronológico, podríamos decir que pueden ser del atrio, ¿no? Pero luego vienen los tizones arrancados del fuego, los tizones arrebatados del fuego, siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa devoción. Vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad. Este es otro grupo. Es un final medio. Exacto. Y los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la abolió. Este es otro grupo. Y los millones de todas las ciudades que fueron martirizados por la fe. Más allá está la grande muchedumbre que nadie podía contar en todas las naciones y las tribus, las lenguas y los pueblos, de pie ante el trono del Cordero, revestidos de ropas blancas y teniendo palmas en sus manos. Aquí está describiendo los grupos que tienen que ver con los redimidos de todos los tiempos, ¿no? Su lucha terminó, ganaron la victoria, ganaron el premio de la carrera y lo alzaron. La palma que llevaba en la mano es símbolo de triunfo, las vestiduras blancas, emblema de la justicia perfecta de Cristo, que es ahora la de ellos. Los redimidos entonan un cántico de alabanza que se extiende y repercute por las bóvedas del cielo. Atribúyese la salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Hermanita Silvia, esto está en el capítulo 43 de Conflicto de los Siglos. Sí, señora. Es como el capítulo 43 del Conflicto de los Siglos, pero el capítulo 41, para no perder la idea, hacer un enlace, yo leo lo siguiente. Miren lo que dice aquí. Delante del trono, capítulo 41, Conflicto de los Siglos, ya como por la mitad del párrafo. Dice: delante del trono, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que aparece envuelto con fuego, por lo mucho que se resplandece con la gloria de Dios, allá se reunirá la compañía de los que salieron victoriosos de la bestia, de su imagen
de su señal y del número de su nombre. Y que resalta de dónde sale ese grupo y me hace entender que es del final del tiempo. Continúa diciendo el capítulo 41 del conflicto de los siglos lo siguiente: con el Cordero en el monte de Sión, teniendo las arpas de Dios, están en pie los 144,000 que fueron redimidos de los hombres. Se oye una voz como de estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno, una voz de tañadores de arpas que teñían sus arpas, cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y el Cordero, un canto de liberación. Ninguno sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico. Pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía conocida jamás. Son estos los que siguen al Cordero, y aquí me llama la atención, siguen al Cordero por donde quiera que fuese, habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos. Son contados como primicias para Dios y para el Cordero. Y el Espíritu de Profecía basa esto en Apocalipsis 15, 1, 2 y Apocalipsis 14, 1 al 5. Basa el texto que toma el Espíritu de Profecía. Y por último continúa diciendo lo siguiente, que es algo para analizar. Estos son los que han venido de grande tribulación. Hay que entender que existió la gran tribulación de 1260 años y está la grande tribulación que pareciera que fuera lo mismo, pero no es por lo que sigue diciendo. Dice, estos son los que han venido de grande tribulación, han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han tenido angustia el tiempo de aflicción de Jacob, o sea que no se refiere a los 1260 años. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios, pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Continúa diciendo, en su boca no fue hallado engaño, están sin máculas delante de Dios, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, basándolo en Apocalipsis capítulo 7, verso 14, verso 15, según el capítulo de conflicto de los siglos, capítulo 41 del conflicto de los siglos. Entonces fíjate que hace alusión como si esto ya fuera el final del tiempo, como podríamos decir que ya es como en el mensaje del tercer ángel, algo así. Bueno, esto para analizar. Yo pienso que este es un tema, como dice el hermano David, es un tema que hay que ponerle la lupa y hay que analizarlo muy bien para que en entendido de los tiempos no nos genere confusión. Eso es lo que yo quería aportar. Hermano Luis y hermana Silvia, sobre la terminación del tercer ángel, que el hermano David estaba explicando que no había un cuarto ángel, tengo como 2, 3 citas que las quiero compartir con lo que estaba diciendo el hermano David. En el Espíritu de Profecía lo dice, así como Apocalipsis 18 dice que no es un cuarto. Y mire lo que dice en Primeros Escritos, hay un capítulo que llama el apéndice, en la página 306. Y mire lo que dice, en cuanto al tercer ángel, que no hay un cuarto ángel, sino que es el mismo. Mire lo que dice, la terminación del segundo mensaje. Si bien comprendemos claramente que los mensajes de los 3 ángeles tienen aplicación hoy, reconocemos también que su proclamación inicial, la presentación del mensaje dado por el primer ángel, con su declaración de que la hora del juicio ha llegado, se vincula con la proclamación hecha de 1830 a 1844, de que se esperaba la venida de Cristo en el tiempo muy cercano. El mensaje dado por el segundo ángel
tuvo su proclamación inicial al principio del verano de 1844, cuando los creyentes adventistas fueron llamados a salir de las iglesias nominales, que habían rechazado la promulgación del primer ángel. Si bien el mensaje del segundo ángel continúa siendo verdad presente, se suspendió brutalmente su proclamación inmediatamente antes del 22 de octubre de 1844. Pero aquí viene, cuando los mensajes de los tres ángeles son presentados de nuevo al mundo en una forma notoria, precisamente antes del segundo advenimiento de Cristo, el ángel de Apocalipsis 18:1, mire lo que dice, se une su voz a la proclamación del segundo ángel en anuncio, ha caído Babilonia, salid de ella, pueblo mío. Esa es una cita que dice que es el mismo. Ahora les comparto la otra cita. Esta está en Testimonios. Esta cita, esta está en una matutina, Maranata. El Señor viene. Y mire lo que dice. Debe combinarse los mensajes de los tres ángeles, dando su triple luz al mundo. Dice Juan en el Apocalipsis, vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Apocalipsis 18:1. Esto representa la proclamación del último y triple mensaje de amonestación para el mundo. El capítulo 18 de Apocalipsis indica el tiempo en que por haber rechazado la triple amonestación, la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel y el pueblo de Dios se encontrará aún en Babilonia y será llamado a separarse de la comunión de esta. Y les leo la última cita que la encontramos, la encontramos en Mensajes Selectos, tomo 3, recalcando de que es el mismo ángel 2, como lo decía el hermano David. Dice, las evidencias de la verdad permanente, siempre viva de estos grandes mensajes, que significa tanto para nosotros, que han despertado tanta oposición de parte del mundo religioso, no están extinguidas. Satanás está tratando constantemente de arrojar su sombra infernal sobre estos mensajes, de manera que el pueblo remanente de Dios no discierna claramente su importancia, su tiempo y lugar, pero esos mensajes están vivos y ejercerán su poder sobre nuestra experiencia religiosa mientras dure el tiempo. El revelador dice, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gracia. De Apocalipsis 18:1. Mire lo que dice la mensajera del Señor. Este es el mismo mensaje que fue dado por el segundo ángel. Ha caído, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, tanto la Biblia como el espíritu de profecía aclara que no es un cuarto ángel, sino que el segundo se une ¿con qué? Con el tercero. Para darle fuerza. Gracias, mi hermano John. Sí, y hermano, y termino esta partecita que usted interviene aportando algo más. Si nosotros dijéramos que hay un cuarto ángel, entonces tendría que haber una octava iglesia. Y es muy peligroso decir que hay un cuarto ángel. ¿Por qué? Porque el Señor solamente colocó el ministerio de tres, el evangelio representado en el mensaje de tres ángeles. ¿Por qué? Porque si nosotros notamos, la sexta iglesia, que es Filadelfia, llegó hasta el mensaje del segundo ángel. Luego recibe el turno de los obreros de la hora undécima, la séptima iglesia, la iglesia del juicio. La Odisea es la iglesia que anuncia y prepara al mundo y vive en el juicio. Si nosotros decimos que hay un cuarto ángel, entonces tiene que haber una octava iglesia, porque hay un mensaje más. Entonces es muy peligroso que nosotros no tengamos bien en claro esto. Satanás, como dice la cita del Señor, fijó su ojo maligno en aquellos que no habían tenido la experiencia de los mensajes, en los primeros mensajes. Por esto es importante que nosotros entendamos bien clarito este asunto, porque nosotros somos la última iglesia, el cierre
de la gracia está a punto de sucederse, porque el cierre del juicio está a punto de acontecer. Amados hermanos. Hermano David, disculpe. Sí, señor. Sí, es interesante. El tema del cuarto ángel es un tema de rechazo al espíritu de profecía, porque tendría que haber también otro profeta. Otra revelación. Otra revelación. Y hay una célula que nació de acá, de nuestra iglesia, que dice que hay un cuarto ángel y ya tienen el profeta, porque ellos dicen que tiene que haber otro profeta. Y entonces vemos cómo el enemigo ha atacado el mensaje para desvirtuar el ministerio de nuestro Señor en el lugar santísimo y dándole otras interpretaciones también a las profecías, porque tienen que hacerlo para poder aceptar el cuarto ángel. Claro, es algo muy peligroso. Es algo muy peligroso. No le coloquemos números. De pronto, para empalmar esto, porque esto tiene que ver con los 144,000. ¿Quiénes son los 144,000 de Apocalipsis 14? Los de siervos del mensaje del tercer ángel. Exactamente. ¿Ya? Amén. Ahí está. ¿Sí? Los siervos del mensaje del tercer ángel. Con lo que se cierra la obra redentora del lugar santísimo y nos introduce a la nueva ¿qué? A la Nueva Jerusalén. ¿Quiénes son los 144,000? Los siervos del mensaje del tercer ángel. Digámoslo con claridad, hermanos, para que el mundo entienda estas cosas y la iglesia entienda estas cosas. No hay otro idioma. Cantan un cántico nuevo. ¿Cuál cántico? El mensaje del tercer ángel, que no lo cantaron los antiguos. Este mensaje lo cantamos solamente nosotros y lo entendemos solamente nosotros. Claro que sí, pastor. Gloria al Señor, porque aunque no hemos concluido porque el tema es demasiado amplio, esta mañana hemos sido bendecidos por el Señor al entender un poquito más. Y la invitación del Señor es a que participemos en la obra, en el mensaje que Dios nos ha dado, en el tiempo que Dios nos ha dado, y que entremos y que nos veamos por la fe allá, como dice Apocalipsis 14, de pie, acompañando al Cordero en la obra final para que recibamos el sello del Dios vivo. Podemos participar del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel y entonces el Señor venga por nosotros y nos lleve de vuelta a nuestro hogar que ya está preparado. Pastor, tenga la bondad y nos dirige en la oración. Terminamos este estudio tan importante, hermano. Muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Bueno, vamos a orar. Para estar estudiando. Muchas gracias y bendiciones a todos. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Oremos, hermanos. Gloria y honra damos al que está sentado en el trono y al Cordero quien está a su diestra, porque has estado haciendo resplandecer tu rostro y tu obra y tu gloria ante nosotros. Queremos, Señor, que nos habilites para recibir esa gloria creciente y esa luz creciente con la cual tú vas a alumbrar a toda la tierra. Pero queremos que comiences alumbrando nuestra mente, nuestra vida. Oh querido Padre, ayúdanos a entender, ayúdanos a vivir y ayúdanos para compartir. Te rogamos, Señor, que no nos hagas a un lado, Señor. Perdona todo pecado, lo malo que hemos hecho y lo bueno que hemos dejado de hacer. Perdona el descuido, Señor, que hemos estado con relación al estudio profundo de tu palabra. Rompe los moldes, las ideas preconcebidas, Señor, los conceptos erróneos. Destruye toda confusión, querido Padre, porque tu palabra dice que tu Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad, tal cual es en ti, Señor. En tus manos te entregamos este día, esta actividad y todo lo que se ha dicho para la gloria de tu nombre. En el nombre de tu eterno Hijo, a quien amamos y esperamos. Amén, amén.